Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, soy Pablo Rodríguez, pastor de la iglesia Betel Vic en Barcelona, España, y es un privilegio poder compartir este devocional con vosotros el día de hoy. Vamos a nuestro texto. Estoy leyendo hoy la Nueva Versión Internacional Castellano Peninsular y dice así, Hebreos capítulo 9, versículos del 16 al 22. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que cumpláis. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Quiero que pienses por un momento en un testamento. Cuando alguien deja una herencia, ese documento solo tiene valor después de la muerte del que lo escribió. Nadie puede reclamar una herencia si el testador sigue vivo. Así que este concepto es justo lo que el autor de Hebreos nos explica en este pasaje. Para que el nuevo pacto tenga efecto, era necesaria la muerte de Cristo. Creo que es muy interesante recordar una vez más que el autor de los Hebreos escribe a judíos que se habían convertido a Cristo y que, ya sea por el desánimo, por la persecución o por el peligro que suponía ser seguidor de Jesús, algunos estaban pensando abandonar la fe y regresar a los rituales antiguos, al sacrificio de animales, a Moisés, al tabernáculo. Ahora, como hemos leído en nuestro texto, vemos una comparación entre el antiguo pacto, con los rituales y todo eso, y lo que sucede ahora en el nuevo pacto con Cristo Jesús. Y parece que el autor está haciendo un repaso de estos rituales del Antiguo Testamento, y en resumen nos dice que en el tabernáculo, cada cosa que estaba establecida y que había que cumplir, estaba rociada con sangre. En el Antiguo Testamento, Dios estableció su pacto con Israel a través de la sangre de animales, y eso simbolizaba que el pecado tenía consecuencias mortales. Ahora, el problema es que estos sacrificios eran temporales y no podían limpiar realmente el pecado. Solo señalaban a un sacrificio mayor, a Jesús, al Cordero de Dios que se dio en sacrificio por nuestro pecado e inauguró el nuevo pacto. Moisés roció sangre sobre el pueblo, dice, y el libro de la ley y el tabernáculo. Y como estamos viendo, la sangre era también un recordatorio visual del costo del pecado. Lo hemos leído ya el versículo 22, pero claramente dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Qué curioso y qué tremenda frase. Hoy en día el concepto de sacrificio y sangre nos parece como extremo, pero nos enseña que el pecado es un asunto serio. En una época donde justificamos o minimizamos el pecado, Dios nos recuerda que el perdón tiene un precio real. Por un lado, nuestra sociedad contemporánea no quiere tener nada que ver con ningún tipo de sacrificios, con el cielo, con el pecado, o ni siquiera con la necesidad del perdón. Pero además, la sociedad tiene su propio concepto de lo que está bien y lo que está mal. Ya sean las películas que se ofrecen en las diferentes plataformas, las novelas, libros de autoayuda, la enseñanza en los colegios, institutos, en la propia familia. O sea, vivimos en una sociedad donde a menudo queremos las bendiciones sin el sacrificio. Queremos también las recompensas sin el esfuerzo. Queremos éxitos sin disciplina. Pero la Escritura nos recuerda una vez más que todo lo valioso tiene un precio. Ser cristiano en el momento en el que se escribe este texto representaba lo mismo que ser cristiano hoy en día en países como África, donde el ministerio de Open Doors o Puertas Abiertas nos comparte en la lista de persecución de este año 2025 que 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África, en diferentes lugares, ¿no? En Somalia, en Nigeria, diferentes países. O incluso en Asia, donde el número es todavía mayor. Dice que 2 de cada 5 cristianos son perseguidos.
En otro nivel, en España, desde donde os comparto este breve devocional, donde los impedimentos y la burocracia para abrir un centro de culto cada vez son más agotadores y más exigentes, también se puede ver ese tipo de persecución, aunque es en otra línea. Ahora me gustaría dejaros algunas aplicaciones muy, muy prácticas. Una es que podamos pensar en todo esto, pensar en este texto y a raíz de lo que hemos compartido, ¿no? de la persecución, del sacrificio, del costo del perdón, del derramamiento de la sangre, me gustaría que pensaras y pudiéramos valorar nuestra salvación. Que pensemos una vez más que la salvación no fue gratuita. Para nosotros sí lo es. Pero Cristo pagó con su sangre para que nosotros tengamos acceso a Dios. A nosotros no nos cuesta nada. A Dios le costó la vida de su Hijo. Y la pregunta que podríamos hacernos es si estamos viviendo con gratitud por esa herencia que se nos deja. Así que lo primero es valora tu salvación. La segunda cosa que te quiero dejar es que no trivialices el pecado. En una cultura que normaliza lo que Dios llama pecado, recuerda de nuevo que el costo del perdón fue altísimo. Así que os recomiendo que no juguemos con aquello por lo que Jesús murió. Y la última de las aplicaciones es que vivamos como herederos. Si tú has recibido la herencia del nuevo pacto, vive conforme a esta herencia. No volvamos a la esclavitud del pecado cuando hemos sido llamados a libertad. Mirad, hoy podemos caminar con la seguridad de que somos parte de una herencia eterna que ha sido comprada con la sangre de Cristo. No dejemos que la rutina espiritual nos haga olvidar el precio que Él pagó. Vivamos cada día en gratitud y compromiso, honrando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora, para terminar, me gustaría dejarte una pregunta para que puedas pensar y reflexionar a lo largo de este día. ¿Estás viviendo con el valor que corresponde a la herencia que Cristo te dejó? ¿Estoy viviendo con el valor que corresponde a la herencia que Cristo me dejó? Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.